Mi mejor amiga se quedó con mi esposo, mis hijos y mi casa. Por Mariana, 38 años. Nota, he cambiado mi nombre para proteger mi identidad. Dicen que la vida es un lienzo que pintamos con nuestras elecciones, pero a veces, las pinceladas de otros borran todo lo que creías permanente. Mi nombre es Mariana, tengo 38 años, y esta es la historia de cómo mi mejor amiga, la persona en quien confiaba como a una hermana, se quedó con mi esposo, mis hijos y mi casa. Es una historia de traición que me rompió, de un dolor que pensé que no superaría, pero también de cómo aprendí a reconstruirme desde los escombros. Espero que, al escucharla, encuentres un destello de esperanza, incluso si estás en tu propio abismo. Los días dorados. Conocí a Carla cuando tenía 18 años, en nuestro primer año de universidad. Yo estudiaba contabilidad, con sueños de tener mi propia firma algún día, mientras que Carla, una estudiante de diseño de moda, vivía rodeada de telas, bocetos y una energía que parecía no apagarse nunca. Nos conocimos en un taller de escritura creativa, una asignatura optativa que tomamos por diversión. Desde el primer momento, su risa franca y su manera de hablar sin filtros me atraparon. Era como si el mundo girara más rápido cuando ella estaba cerca. Nos hicimos amigas inseparables en cuestión de semanas. Pasábamos tardes enteras en cafeterías del centro, planeando aventuras que nunca hicimos, o en su pequeño cuarto de residencia, probándonos ropa que ella cosía o escuchando música hasta que el amanecer pintaba el cielo. Carla tenía una forma de hacerme sentir que mis sueños importaban, que podía ser más grande de lo que imaginaba. Era mi confidente, mi cómplice, la persona que conocía cada rincón de mi alma. A los 20 años, conocí a Javier. Él era un estudiante de arquitectura, un año mayor que yo, con una sonrisa que hacía que todo pareciera más ligero. Nos conocimos en una librería, cuando ambos alcanzamos el mismo libro de poesía. Él me dejó quedármelo, pero insistió en que le debía un café como pago. Ese café se convirtió en citas, y las citas en amor. Cuando le conté a Carla, ella estaba extasiada. Es como sacado de una novela, Mariana, dijo, y pasó horas ayudándome a elegir un vestido para nuestra primera cita oficial. Javier y yo nos casamos a los 24 años, después de 3 años de noviazgo. Fue una boda sencilla en una finca al aire libre, con luces colgantes y mesas decoradas con flores que Carla ayudó a elegir. Ella fue mi dama de honor, y su discurso en la recepción hizo que todos rieran y lloraran. Mariana es un tesoro, Javier. Cuídala, porque no hay nadie como ella, dijo, levantando su copa. Yo la miré desde mi mesa, con lágrimas en los ojos, sintiéndome la mujer más afortunada del mundo. La vida que construimos. Los primeros años de matrimonio fueron una danza de alegrías y retos. Javier y yo compramos una casa pequeña en un barrio tranquilo, con un patio trasero donde soñábamos con construir un columpio para nuestros futuros hijos. A los 26 años, nació nuestra hija, Lucía, una niña de mejillas rosadas que se convirtió en el sol de nuestras vidas. 3 años después, llegó Mateo, un pequeño huracán que llenaba la casa de risas y desorden. Ser madre era agotador, pero también me hacía sentir completa, como si cada sacrificio valiera la pena por sus sonrisas. Carla seguía siendo una presencia constante. Aunque se había mudado a otra ciudad por un trabajo en una marca de ropa, venía a visitarnos cada pocos meses. Cuando estaba en la ciudad, se quedaba en nuestra casa, durmiendo en la habitación de invitados que pintamos de azul claro. Los niños la adoraban. Lucía le pedía que le cosiera vestidos para sus muñecas, mientras que Mateo la seguía por toda la casa, pidiéndole que jugara a los piratas. Javier también la quería. Decía que Carla era como un rayo de sol, alguien que rompía la monotonía de nuestra rutina. Yo trabajaba a tiempo parcial en una firma de contabilidad, mientras Javier tenía un puesto estable en un estudio de arquitectura. No éramos ricos, pero teníamos lo suficiente para vivir cómodos. Nuestra casa estaba llena de recuerdos, fotos de Lucía en su primer recital de ballet, Mateo con pintura en la cara después de un día en el kinder, Javier y yo besándonos bajo un árbol en nuestra luna de miel. Y en muchas de esas fotos, estaba Carla, sonriendo como si fuera parte de la familia. Las primeras grietas. Todo empezó a cambiar cuando cumplí 35 años. Mi vida, que antes parecía un rompecabezas perfecto, comenzó a sentirse desarmada. El trabajo me absorbía más de lo que quería,
con plazos imposibles y clientes exigentes. La rutina de ser madre, esposa y profesional me dejaba agotada, como si estuviera corriendo una maratón sin línea de meta. Javier y yo empezamos a discutir más, no por cosas grandes, sino por detalles que se acumulaban: quién olvidó comprar leche, quién debía llevar a Lucía a sus clases, porque nunca teníamos tiempo para nosotros. Carla, que había regresado a la ciudad después de una ruptura amorosa, empezó a pasar más tiempo con nosotros. Al principio, fue un alivio. Llegaba con una botella de vino, una sonrisa brillante, y una energía que me sacaba de mi cansancio. Nos quedábamos hablando hasta tarde, como en los viejos tiempos, mientras Javier trabajaba en su laptop o veía series en la sala. Le conté sobre mis frustraciones, sobre cómo a veces sentía que estaba perdiendo una parte de mí misma. Ella escuchaba con atención, tocándome la mano, sus ojos fijos en los míos. Eres increíble, Mariana. No dejes que la vida te opaque, me decía, y sus palabras eran como un bálsamo. Pero había algo diferente en la forma en que Carla interactuaba con Javier. Al principio, no lo noté. Eran pequeños detalles, una broma que hacía que ambos rieran más de lo necesario, un toque en el brazo que duraba un segundo de más, una mirada que no podía descifrar. Javier también parecía más animado cuando ella estaba cerca, contando historias con un brillo que no veía en él desde hacía años. Me dije que estaba siendo paranoica, que ellos solo se llevaban bien. Después de todo, Carla era mi mejor amiga, y Javier, mi esposo. Eran las dos personas en las que más confiaba. No había nada que temer. La traición. El día que mi mundo se derrumbó fue un domingo de primavera, hace 3 años. Había salido temprano para llevar a Lucía a una competencia de gimnasia, mientras Mateo se quedó con Javier en casa. Carla había pasado la noche con nosotros, como solía hacer cuando venía de visita. Cuando regresé, la casa estaba demasiado silenciosa. Dejé mi bolso en la entrada y subí al segundo piso para buscar a Javier. La puerta de nuestra habitación estaba entreabierta, y lo que vi me dejó sin aliento. Javier y Carla estaban sentados en la cama, envueltos en una intimidad que no necesitaba palabras. No estaban haciendo nada explícito, pero la escena era devastadora. Sus cabezas estaban cerca, sus manos entrelazadas, y había una suavidad en sus voces que no había escuchado en mi matrimonio en años. Me quedé paralizada, con el corazón latiendo tan fuerte que pensé que se me saldría del pecho. Entonces, Javier me vio. Su rostro palideció, y sus ojos se llenaron de pánico. Mariana, empezó, pero no lo dejé terminar. Di un paso atrás, tropezando con el marco de la puerta, y bajé las escaleras a ciegas. Carla vino detrás de mí, llamándome, su voz temblorosa. Mariana, por favor, déjame explicar. Pero no podía mirarla. Mi pecho ardía, mi cabeza era un torbellino. Todo en lo que había creído, mi matrimonio, mi amistad, mi familia, se desmoronaba frente a mí. Esa noche, después de que los niños se durmieran, Javier y yo hablamos. Fue una conversación que aún me persigue. Me dijo que se había enamorado de Carla, que no sabía cómo pasó, que no quería lastimarme. Cada palabra era como un puñal, pero lo peor fue su honestidad brutal. No puedo seguir fingiendo, Mariana. Lo siento, dijo, y su voz estaba llena de un dolor que no me consolaba. Carla me llamó más tarde, llorando, pidiéndome perdón, diciendo que nunca quiso que las cosas llegaran tan lejos. Pero sus disculpas eran vacías. La traición era real, y el dolor era insoportable. La pérdida. Los meses siguientes fueron un infierno. Intenté salvar mi matrimonio, no por mí, sino por Lucía y Mateo. Fuimos a terapia de pareja, pero cada sesión era como revivir la traición. Javier decía que me amaba, pero sus palabras sonaban huecas, y sus ojos ya no buscaban los míos. Yo no podía mirarlo sin ver a Carla en nuestra cama, sin imaginar sus manos en las de él. Finalmente, después de 6 meses de peleas, lágrimas y noches sin dormir, decidimos divorciarnos. Lo que no esperaba era lo que vino después. Javier y Carla comenzaron una relación oficialmente, apenas unas semanas después de que firmáramos los papeles. Peor aún, Javier pidió la custodia compartida de los niños, pero como yo estaba luchando financieramente, había reducido mis horas de trabajo para lidiar con la crisis emocional,
el juez decidió que los niños pasarían la mayor parte del tiempo con él. Y Javier vivía en nuestra casa, la casa que yo había decorado con tanto amor, donde había dado a luz a mis hijos, donde había planeado mi futuro. Carla se mudó con él, ocupando mi lugar, durmiendo en mi cama, usando mi cocina, jugando con mis hijos. Ver a Lucía y Mateo llamarla tía Carla con tanto cariño era como un golpe al corazón. Ellos no entendían lo que había pasado, solo sabían que tía Carla ahora vivía con papá, y que mamá vivía en un apartamento pequeño al otro lado de la ciudad. Cada vez que los visitaba, veía fragmentos de mi vida anterior, los dibujos de Lucía pegados en la nevera, el columpio que Javier y yo instalamos en el patio, las fotos donde mi rostro había sido reemplazado por el de Carla. Ella había borrado mi presencia, pero los recuerdos seguían allí, como fantasmas. El abismo. El primer año después del divorcio fue el más oscuro de mi vida. Me sentía como una sombra de mí misma, incapaz de reconocer a la mujer en el espejo. Había perdido a mi esposo, a mi mejor amiga, a mis hijos la mayor parte del tiempo, y la casa que había sido mi hogar. Mis ahorros se agotaban rápidamente, y el trabajo freelance que conseguí apenas cubría el alquiler. Había noches en las que me sentaba en mi apartamento, con una taza de té que se enfriaba en mis manos, preguntándome si alguna vez volvería a sentirme viva. La culpa era lo peor. Me culpaba por no haber visto las señales, por haber confiado ciegamente en Carla, por no haber luchado más por mi matrimonio. Me preguntaba si había sido una mala esposa, una mala madre, una mala amiga. Los días que tenía a los niños, intentaba ser fuerte por ellos, sonriendo mientras hacíamos galletas o veíamos películas. Pero cuando Lucía me preguntaba por qué no vivíamos con papá, o cuando Mateo decía que tía Carla le había hecho un disfraz, me derrumbaba en cuanto se dormían. El renacer. El cambio llegó lentamente, como el amanecer después de una noche interminable. Una mañana, mientras ordenaba mi apartamento, encontré una caja con cosas de la universidad, fotos, cartas, un cuaderno donde había escrito mis sueños. Había una lista titulada Cosas que quiero hacer antes de los 30, abrir una panadería, viajar a Grecia, aprender a tocar la guitarra. Me reí con amargura, pero algo en esa lista encendió una chispa. Me di cuenta de que, aunque había perdido mucho, aún tenía tiempo de construir algo nuevo. Empecé a ir a terapia, no para salvar mi matrimonio, sino para salvarme a mí misma. Mi terapeuta, una mujer de voz tranquila pero firme, me ayudó a desentrañar el nudo de dolor y culpa que llevaba dentro. Me enseñó que la traición de Javier y Carla no definía mi valor, que merecía amor y respeto, empezando por el que me daba a mí misma. Poco a poco, comencé a reconstruir mi vida. Conseguí un trabajo estable en una empresa de consultoría, y aunque no era mi pasión, me dio estabilidad. Empecé a tomar clases de guitarra, algo que siempre había querido hacer pero que había pospuesto por la vida familiar. Mis canciones eran torpes al principio, pero cada acorde era una pequeña victoria, una forma de reclamar mi voz. También me uní a un grupo de apoyo para mujeres divorciadas, donde conocí a personas que entendían mi dolor y me recordaban que no estaba sola. Mi relación con Lucía y Mateo también cambió. Aunque no los tenía todo el tiempo, me esforcé por hacer que cada momento contara. Los llevaba al zoológico, hacíamos noches de cuentos con linternas, y les hablaba con honestidad, en un lenguaje que pudieran entender, sobre por qué las cosas habían cambiado. Con el tiempo, dejaron de hablar tanto de tía Carla cuando estaban conmigo, y nuestra conexión se fortaleció. Lucía empezó a contarme sus secretos, y Mateo me abrazaba más fuerte antes de irse. Un nuevo capítulo. Han pasado 3 años desde que mi mundo se derrumbó. Hoy, mi vida es más sencilla, pero también más auténtica. Vivo en un apartamento acogedor que he decorado con fotos de los niños, plantas y una guitarra que toco los fines de semana. Tengo un círculo pequeño pero leal de amigos, y estoy ahorrando para abrir una pequeña panadería, un sueño que nunca abandoné. Lucía y Mateo pasan los fines de semana conmigo, y aunque todavía duele no tenerlos siempre, sé que el amor que nos une es más fuerte que cualquier distancia. Javier y Carla siguen juntos, viviendo en la casa que una vez fue mía. A veces, cuando dejo a los niños, la veo en la puerta, y el dolor regresa como una ola. Pero ya no me arrastra. He aprendido a dejar ir, no porque lo merezcan, sino porque yo merezco paz. No los odio, pero tampoco los necesito en mi vida.
Mi felicidad ya no depende de ellos. Epílogo. Si estás escuchando esta historia, quiero que sepas que el dolor no es el final. Perderlo todo, mi esposo, mi mejor amiga, mis hijos la mayor parte del tiempo, mi casa, me obligó a enfrentarme a mí misma, a descubrir quién era más allá de los roles que había jugado. Me enseñó que la traición, aunque devastadora, no tiene el poder de definirte a menos que se lo permitas. Y me mostró que, incluso en los días más oscuros, hay una chispa dentro de ti que puede volver a encenderse. Si alguna vez te encuentras en un lugar roto, recuerda esto: tú eres suficiente. Mereces amor, mereces sueños, mereces una vida que te haga sonreír. Y paso a paso, acorde a acorde, puedes construirla. Gracias por escuchar. Mariana, 38 años.